Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el cursado de público provincial y municipal y vamos a ver la bolilla número 12, órganos de control y otros órganos constitucionales. El sistema político representativo y republicano adoptado por la Nación en el artículo primero y correlativamente por las autoridades provinciales en nuestro sistema federal imponen como una de las obligaciones inherentes al sistema el control de la inversión y gasto público. Esta obligación está fundada en los principios de responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de los actos emanados por cualquiera de los estamentos del Estado. El objetivo del control está dado en interés del ciudadano por tratarse de la recaudación y la inversión de fondos públicos y como de los funcionarios que frente a la administración y actos de disposición de los mismos pretenden ser liberados de su responsabilidad por el periodo de su gestión. También el objeto del control está fundado en interés del Estado a los efectos de documentar su actividad de recaudación e inversión conforme a las disposiciones legales que en consecuencia se realizaron. La función fiscalizadora surge del principio jurídico según el cual quien administra un patrimonio ajeno está obligado a rendir cuenta de sus actos y del resultado de su gestión al titular de los bienes administrados. El principio de rendición adquiere principal y mayor relevancia cuando los recursos confiados pertenecen al Estado y exige el conocimiento del manejo de los fondos públicos que realizaron sus instituciones y autoridades a quien le ha sido encomendado la función pública. La función fiscalizadora se realiza básicamente por el sistema de un control interno y externo. El control es interno cuando se efectúa o cuando es efectuado por quien realizó la gestión o por los órganos que dependen de él. Y es externo cuando se efectúa por órganos ajenos al que realizó el acto que se fiscaliza y con independencia respecto del mismo. La función fiscalizadora no se agota en un control interno, sino que en un sistema representativo y republicano se exige además la perfección del sistema de control a través de la verificación de la regularidad y legalidad de la gestión por órganos por organismos externos. En cuanto a la tipología del control, según el momento en que el mismo es llevado a cabo, la doctrina lo clasifica en control preventivo, concomitante y represivo. El control preventivo es el que revisa los actos de ejecución y de disposición antes de que llegue a emitírselo o ejecutárselo. El control concomitante generalmente lo hace la misma administración a través de la relación jerárquica en la estructura administrativa o a través de las unidades de auditoría en los organismos que tienen ese tipo de control interno. El control represivo o posteriori se opera en sede administrativa por vía de recurso administrativo o por vía de autocontrol. Centrando en lo que hace al Tribunal de Cuentas como un órgano de control externo, se encuentra integrado en forma mixta por abogados, contadores o universitarios en materia de economía o administración. En cuanto a sus atribuciones, se puede decir que en general constituye un
un órgano de control externo de legalidad limitado a la hacienda pública, provincial o municipal, con competencia para controlar o aprobar o desaprobar las cuentas de percepción e inversión de fondos públicos provinciales y formular, en su caso, los cargos correspondientes. Resulta ideal que se le acuerde a estos órganos el carácter de extrapoder, es decir, que no se encuentren ubicados dentro de la órbita ni la dependencia de ninguno de los poderes del Estado, y de esta manera asegurar la independencia total del órgano juzgador respecto de los organismos, funcionarios, empleados y o administradores de la hacienda estatal o paraestatal que se encuentran bajo su órbita. Sus resoluciones deben estar sujetas a la revisión judicial suficiente. La legitimidad y justicia de sus resoluciones solo pueden ser revisados mediante la revisión de la Corte de Justicia, mediante las acciones y recursos que la Constitución y las leyes prevén. En cuanto a las competencias del Tribunal de Cuenta, como tribunal administrativo carece de poder jurisdiccional, no obstante, lo cual ejerce funciones jurisdiccionales sujetas a control judicial suficiente, en lo que se llama el juicio de cuentas y juicio de responsabilidad, que se hace a través de un procedimiento establecido en su ley orgánica. El juicio de cuenta tiene por objeto investigar hechos o actos, no personas, por lo que cobra un sentido objetivo. Puede derivar en subjetivo cuando el estudio de las cuentas o hechos o actos extraños a la misma emergen circunstancias generadoras de responsabilidad. En el último supuesto, el juicio de cuentas deviene también el juicio de responsabilidad del funcionario o cuentadante. Su objeto está orientado a la comprobación de irregularidades atribuidas a los agentes públicos o privados recipiendarios de fondos públicos en perjuicio del erario público, determinante de responsabilidad administrativa. Cabe resaltar que los tribunales de cuenta no tienen facultad para ejecutar por sí mismo las resoluciones que dicta. Solo crea el título para que la acción judicial se ejerza a través de una sentencia judicial. El alcance de los fallos o resoluciones que dictan los tribunales de cuenta deben estar limitados al control de legalidad, entendiéndose por tal el análisis de la recaudación e inversión de los gastos públicos se haya hecho o se haya efectuado ajustando a derecho y conforme a la ley. En cuanto a los tribunales de cuenta municipales, la tendencia a considerar a los municipios como célula primaria básica de la comunidad organizada en las estructuras institucionales de la Argentina determinó la relevancia de estos órganos en la compleja organización del Estado en su conjunto. En tal sentido, y en función de dársele a los municipios la especialidad de sus funciones con características propias, hizo generar la creación de tribunales de cuenta con jurisdicción y competencia exclusiva para el estudio y consideración de sus cuentas y responsabilidad de los funcionarios cuentadantes. Razones fundadas de la concentración y jurisdicción, eficiencia y necesidad de no sobredimensionar el Estado en su conjunto dan pie para considerar poco conveniente el mantenimiento de un órgano de control externo
en la esfera municipal y establecerlas como una competencia netamente provincial. Ya en el orden local, en la provincia de Río Negro se establece como un recaudo de constitución del municipio, o sea, debe estar plasmado en la Carta Orgánica Municipal un mecanismo de control tendiente a el control de las cuentas públicas. En la provincia de Neuquén no es tan necesario la constitución de un órgano de control asimilable a un tribunal de cuentas, y de hecho el Tribunal de Cuentas provincial es el que controla las cuentas de los municipios de primera categoría. En Río Negro esta facultad, o sea, del Tribunal de Cuentas provincial, realice las cuentas de los municipios, se establece como una facultad excepcional y es a pedido del municipio. Ya entrando en la organización del Tribunal de Cuentas en las provincias, el artículo 161 de la Constitución de Río Negro establece que el Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo con autonomía funcional e integrado por 3 miembros. En Neuquén también es un órgano que en principio estaría constituido por no menos de 3, y actualmente son 5 los miembros que componen el Tribunal de Cuentas en Neuquén. El artículo 162 de la Constitución de Río Negro establece que para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere iguales exigencias que para ser legislador, y además título de abogado o graduado en ciencias económicas, debiendo acreditar 10 años de ejercicio de la profesión. En Neuquén, el artículo 259 establece que en principio para ser presidente del Tribunal de Cuentas se requiere ser abogado y tener los mismos requisitos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Y dice el artículo 259, el Tribunal de Cuentas estará integrado por un presidente que deberá reunir las condiciones requeridas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, y por lo menos 2 vocales contadores públicos de la matrícula con ciudadanía en ejercicio, que haya cumplido 25 años de edad y tenga 3 años de desempeño en sus respectivas profesiones en la provincia, con lo cual ya nos da una marcada diferencia en cuanto a la Constitución. Conforme lo establece la Constitución de Río Negro, los miembros del Tribunal de Cuentas son designados por la legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Duran 6 años en sus funciones y pueden ser redesignados, y se remueven por las causales y de acuerdo al procedimiento del juicio político. Por su parte, en Neuquén, los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura y tendrán las mismas incompatibilidades, inmunidades y prerrogativas que los miembros del Poder Judicial. Esto es que al asimilárselo a miembros del Poder Judicial, duran en su mandato mientras dure su buena conducta. El artículo 261 de la Constitución de Neuquén dice que los miembros del Tribunal de Cuentas son enjuiciados por la misma forma y los mismos casos que los jueces de primera instancia, esto es a través del llamado jurado de enjuiciamiento. Un error que cometí al mencionar las facultades del Tribunal de Cuentas en Neuquén fue que controlaban las cuentas de los municipios de primera categoría. Es decir, en realidad controlan las cuentas de todos los municipios, tanto los de primera, los de segunda y los de tercera categoría en la provincia de Neuquén,
y también las comisiones de fomento.